En el siguiente vídeo vamos a hacer un problema de óptica física, el 36, que nos dice que sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de espesor 2 centímetros, ¿vale? Y de índice de refracción n igual a 3 medios, situada en el aire, esto está en el aire, incide el rayo de luz monocromático con un ángulo de 30 grados. Sigma 1 será 30 grados. Compruebe que el ángulo de emergencia es el mismo que el ángulo de incidencia. ¿Cuál es el ángulo de emergencia? Importante saberlo. El ángulo de emergencia es el ángulo con el que saldrá del vidrio, de la superficie que nos diga, en este caso el vidrio. Es decir, vamos a estudiar el movimiento que hará este rayo. Cuando incide en el vidrio se produce una deformación del rayo. Por lo tanto, aquí tendremos un ángulo 1 que será el ángulo refractado. Este ángulo refractado continuará dentro del vidrio, hasta llegar al límite entre la superficie del aire y del vidrio, perpendicular con la superficie, y vemos que aquí será el ángulo de incidencia 2. Y saldrá con un ángulo refractado que, según nos marca el problema, tiene que ser igual al ángulo de incidencia. Y tenemos que demostrar que esto es así. ¿Cómo lo podemos demostrar? Vamos a demostrarlo en primer lugar con la ley de Snell. Vamos a calcular, voy a explicar el procedimiento y luego lo vamos a resolver. Con la ley de Snell conozco este ángulo, conozco el índice de refracción del aire y el índice de refracción del vidrio, podré calcular con la ley de Snell el ángulo de incidencia 2. Luego lo explico más detalladamente, pero vemos que aquí se me forma un triángulo, sabemos que este vale 90, este le tendremos, podremos calcular este ángulo de aquí. Como esto es 90, 90 menos el ángulo que hayamos calculado, calcularemos el ángulo de refracción. Y luego le aplicaremos la ley de Snell otra vez para calcular sigma 1. Si da 30 grados, se cumplirá. Si no da 30 grados, no se cumple. ¿Vale? Venga, pues vamos a ir desarrollándolo. Primera parte, ley de Snell en esta limitación de superficie. Índice de refracción del vidrio por el ángulo de incidencia 2, que será este de aquí, tiene que ser igual al índice de refracción del aire por el seno de la refracción 2, que es este de aquí. Ley de Snell en este punto. Y tenemos que calcular este ángulo, lo despejamos. Seno del ángulo 2 será igual al índice del aire partido del vidrio. Por lo tanto, tendremos que el seno de este ángulo será 1 por seno de 30 grados, porque me están diciendo que sea 30 grados, partido de 3 medios, donde esto queda seno de... Queda 1 por 1 medio, partido de 3 medios, esto se me va y queda 1 tercio. Si hacemos esto, seno de sigma 2 será igual a 1 tercio. Sabemos que con la calculadora podemos sacar este ángulo utilizando la función inversa. Arcoseno de 1 tercio, que es 19,47. 19,47 grados. Bien, pues nosotros ya tenemos que este ángulo de aquí mide 19,47 grados. Seguimos demostrando que el ángulo de emergencia va a ser igual al ángulo de incidencia. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos este pequeño triangulito que se nos va a formar aquí. Espero que lo veáis, si no me lo preguntáis. Este triángulo. Veis que es un triángulo rectángulo en el que aquí tenemos un ángulo recto. Lo vamos a sacar aquí. Aquí tendré el ángulo recto, que sabemos que es 90 grados. Aquí tendremos el ángulo 2, que es 19,47. Y sabéis que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Si yo le resto 90 y le resto 19,47, podremos obtener este ángulo de aquí. Vamos a llamarlo X, ¿vale? Ángulo X. Que será este ángulo de aquí, ángulo X. 180 menos 90 menos 19,47 nos queda 70,53.
nos queda 70,53 grados. Bien, y vemos que esto de aquí son esos 70,53 grados. Si os dais cuenta, veis que esto es un ángulo recto. Espero que lo veáis, lo saco aquí. Tenemos un ángulo recto, este de aquí, donde tenemos por un lado el ángulo X, que es 70,53, que lo hemos calculado aquí, y este ángulo será el refractado 1 de esta primera limitación entre el aire y el vidrio. ¿Cómo lo podemos calcular? Si todo es 90, 90 menos 70,53 me va a quedar 19,47 grados. Y ya tendremos que este ángulo refractado 1, R1, será igual a 19,47 grados. Y último paso para comprobar esto. Volvemos a aplicar la ley de Snell. ¿A dónde lo vamos a aplicar ahora? En este primer punto, donde tenemos el índice del aire por el seno del ángulo con el que incide 1, igual al índice de la superficie, que es vidrio, por el ángulo refractado, que es R1. Hemos calculado en el dibujo que esto tiene que ser 19,47. Vamos a calcular el ángulo de incidencia. Despejamos y nos queda esto. R1 partido de el índice del aire, donde el seno del ángulo 1 será igual a 3 medios por seno de R1, hemos calculado que es 19,47 grados, partido del índice del aire, que es 1. Hacemos esta operación y nos va a quedar seno de 19,47 por 3 entre 2. Nos queda 0,499999, que es 0,5 más o menos. Si nosotros utilizamos calculadora y hacemos la inversa trigonométrica de 0,5, arcoseno de 0,5 me va a quedar que son 30 grados. Por lo tanto, queda demostrado que si el ángulo de emergencia es 30 grados, el ángulo de incidencia también es 30 grados. Y estaría hecho el apartado A.